Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2. Soy la maestra Brenda Alicia Hernández Hernández y estoy muy contenta de estar con ustedes. Hoy trabajaremos matemáticas de tercer grado de secundaria. Vamos a iniciar. En esta sesión trabajaremos el aprendizaje esperado, resolver problemas de congruencia y semejanza que implica utilizar esas propiedades en triángulos o cualquier figura. En las siguientes clases consideraremos los conceptos de congruencia y semejanza en triángulos y cuadriláteros. Veremos sus características y resolveremos problemas. También consideraremos uno de los criterios que asegura la congruencia y otro que asegura la semejanza. El propósito de la clase de hoy será definir la congruencia e identificar los criterios de congruencia de triángulo. En específico, hablaremos de un primer criterio de congruencia. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión de criterios de congruencia serán nuestros básicos: cuaderno, lápiz y goma. Y algo muy importante, disposición para el aprendizaje de este contenido. Antes de entrar de lleno con el aprendizaje esperado, voy a compartirles una reseña de un libro muy bonito del autor Norton Juster, La recta y el punto, un romance matemático. El libro trata de la historia de una línea recta que se enamora de un punto, pero el punto encuentra la línea aburrida y convencional y se fija en un garabato. La línea se esfuerza y un día logra variar su forma. Es entonces que el punto se da cuenta de que el garabato, símbolo de libertad y diversión, es tan solo caos y pereza. Así que lo abandona y elige a la recta. Pronto la recta y el punto empiezan a hacer muchas figuras juntos, gracias a lo cual logran vivir, si no dichosos para siempre, al menos razonablemente felices. Interesante, ¿no? Tengo una idea. Les leeré unas cuantas páginas antes de iniciar con el aprendizaje esperado de hoy. Quiero que vayan imaginando la historia que van escuchando. Potenciemos nuestra imaginación y creatividad. La recta y el punto, un romance matemático. Había una vez una sensata línea recta perdidamente enamorada de un punto. Tú eres el principio y el fin, el eje, el núcleo y la quintesencia, le decía con ternura, pero el frívolo punto no estaba ni un poquito interesado, pues solo tenía ojos para una línea curva, alegre y desparpajada, y con la cabeza hueca. Iban juntos a todos lados, cantando y bailando, y divirtiéndose, y muriéndose de risa, y quién sabe qué más. Ella es tan alegre y libre, tan desinhibida y llena de vida, le dijo fríamente el punto a la recta. Y tú eres tiesa como un palo, aburrida, convencional y frustrada, rígida y estricta, pasiva, tímida y amargada, oprimida, reprimida y reseca. Mira, chiquita, regresa cuando te hayas enderezado un poco, agregó la curva con una risita rasposa mientras perseguía al punto sobre el pasto. ¿Por qué me expongo a esto?, replicó la recta sin mucha convicción. Merezco un trato mejor. Yo sé lo que quiero. Yo sí tengo dignidad. Pero esto fue un triste consuelo para la desgraciada recta. Cada día estaba más y más de malas. Incluso dejó de comer y de dormir. Y muy pronto estaba completamente al margen. Preocupadas sus amigas, se dieron cuenta de lo terriblemente flaca y pálida que la recta se había puesto, e hicieron lo posible por alegrarla. Él no te merece. Le falta profundidad. ¿Ya ves que todos son iguales? ¿Por qué no te buscas un lindo trazo recto y sientas cabeza? Pero la recta apenas prestaba atención a lo que le decían. Lo vieran por donde lo viera, el punto le parecía perfecto, desde arriba, de perfil, de frente.
ella descubría en él cualidades que nadie podía imaginar. Es más guapo que cualquier otro trazo que haya visto, suspiraba la recta, y sus amigas movían la cabeza desesperanzadas. Aunque respetaban sus sentimientos, se daban cuenta de que la cordura de la recta estaba rompiéndose por el punto más débil. Y la recta se pasaba las horas soñando con el voluble punto e imaginándose a sí misma como la encarnación de todo lo que él admiraba. Espero que estas páginas que leí para ustedes les haya generado curiosidad y tengan la oportunidad de leer el libro completo. Lo pueden encontrar en la colección de los libros del Rincón. Ahora vamos a adentrarnos en aprender a identificar los criterios de congruencia de triángulos, que es el propósito de la clase de hoy. Activemos nuestros conocimientos previos para que sea más sencillo de comprender el aprendizaje esperado. Primero recordaremos que la nomenclatura en matemáticas son símbolos para designar elementos. Por ejemplo, los puntos o vértices de una figura se denotan con las letras mayúsculas del abecedario. Como se observa en el rectángulo, el símbolo para nombrar a un ángulo siempre se antecede a los vértices que forma al ángulo. Por ejemplo, en la imagen se ha marcado el ángulo ACD. Perpendicular. El símbolo se utiliza entre las rectas o segmentos de recta que forman ángulos de 90 grados. Por ejemplo, AB es perpendicular con BD. El símbolo de paralelas siempre se utiliza entre las rectas o segmentos de recta que son equidistantes, es decir, la distancia entre una y otra es la misma, de modo que al prolongarlas, estas jamás se juntan. Por ejemplo, AC es paralela a BD. Segmento. Para representarlo, se utilizan las letras de los dos puntos en que está comprendido. A veces se utiliza una barra arriba de las letras. Triángulo. El símbolo se antecede a los tres vértices que componen al triángulo. Por ejemplo, triángulo ABC. Seguimos activando conocimientos previos. Además de la nomenclatura, algo que debemos recordar son los triángulos. Estas son figuras planas de 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Recuerda, la suma de sus ángulos interiores es 180 grados. Veamos el siguiente video que elaboré para ustedes. Observemos, tenemos 3 triángulos diferentes. Una manera de mostrar que la suma de sus ángulos interiores es 180 es primero marcar esos ángulos. Hagámoslo. Una vez que hayamos marcado los ángulos de estos triángulos, el siguiente procedimiento es recortar esos ángulos. Teniendo recortados los ángulos de los triángulos, el procedimiento es el siguiente. La intención es hacer coincidir estos 3 ángulos del triángulo rosa sobre esta línea recta. Hagámoslo. Observa que los 3 ángulos del triángulo rosa forman un ángulo llano. Juntos, entonces suman 180 grados. ¿Sucederá lo mismo con el resto de los triángulos? Veamos. Tenemos ahora los ángulos interiores del triángulo verde. Hagamos lo mismo. Vamos a hacer que coincidan con la línea recta.
¿Te das cuenta que juntos los tres ángulos forman un ángulo de 180 grados? Realicémoslo ahora con los ángulos interiores del triángulo azul. Veamos si sucede lo mismo que los otros triángulos. ¿Te das cuenta? Con estos ángulos también se forma un ángulo de 180. Esto quiere decir que sin importar el tipo de triángulo, la suma de sus ángulos interiores siempre es 180 grados. Otra manera de mostrar la suma de los ángulos interiores de un triángulo es la siguiente. Miren el triángulo que tengo en mis manos. En él marqué la altura. La altura es la línea perpendicular que une un vértice con su lado opuesto. Hagamos coincidir los tres ángulos en este punto. Miren, juntos forman un ángulo de 180 grados. Recuerden, los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Por sus lados encontramos al triángulo equilátero. Todos sus lados son iguales. Isósceles, dos lados iguales. Escaleno, los tres lados son distintos. Según las medidas de sus ángulos se clasifican en acutángulo. Tienen tres ángulos agudos, es decir, menor de 90 grados. Rectángulo. Tienen un ángulo interior recto, es decir, de 90 grados. Y obtusángulo. Tienen un ángulo interior obtuso, es decir, mayor de 90 grados. Una vez que hemos activado los conocimientos previos que nos servirán a la comprensión del tema, vamos a profundizar en el aprendizaje esperado de hoy. Recuerden que el propósito específico es estudiar la congruencia en triángulos. En matemáticas, cuando dos figuras tienen la misma forma y mismo tamaño, se dice que son congruentes. Es decir, dos segmentos de recta son congruentes si tienen la misma medida. Dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida. En consecuencia, dos triángulos son congruentes si las medidas de sus lados y ángulos son iguales. Este par de triángulos son congruentes y se utiliza un símbolo formado por un signo igual y una S invertida, como la que utilizas en la letra ñ. Este símbolo sirve para representar la congruencia. Aquí observamos que ambos triángulos tienen la misma forma y el mismo tamaño, aunque su posición sea diferente. Ambos son congruentes. Observa cómo utilizamos la nomenclatura para escribir que esos triángulos son congruentes. El triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. ¿Podremos determinar si dos triángulos son congruentes sin medir sus lados o ángulos y sin sobreponer uno con otro? Sí es posible con los criterios de congruencia, pues estos nos sirven para establecer que dos triángulos son congruentes con un mínimo de condiciones. Estos criterios son tres, pero en esta sesión solo veremos uno, el criterio lado, 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 o bien LLL. Criterio LLL.
Dos triángulos son congruentes y tienen sus tres lados homólogos correspondientes iguales. Observa los lados de ambos triángulos. Los lados homólogos o correspondientes iguales los marqué con el mismo color. En esta imagen vemos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Por lo tanto, al tener tres lados homólogos o correspondientes iguales, ambos triángulos son congruentes por el criterio LLL. Con esa información dada, voy a pedirles que determinen cuál de los siguientes triángulos son congruentes por el criterio LLL. Obsérvenlos. ¿Serán los triángulos 1 y 2? ¿O serán el 1 y 3? ¿O el 2 y 3? Miren las medidas de los lados y recuerden que para que dos triángulos sean congruentes por LLL, deben tener sus tres lados homólogos o correspondientes iguales. Bien, la pareja de triángulos congruentes son el triángulo 1 y 2. Si se están preguntando por qué el triángulo 3 no es congruente con 1 o 2, muy buena pregunta. Es porque aunque tengan la misma forma, las medidas de sus lados homólogos correspondientes no son iguales. Ayúdenme a resolver el siguiente problema. Gerardo es herrero y le encargaron construir un columpio. Para calcular sus costos, hizo un esquema como en la siguiente imagen. Se le entregó a Emilio, su ayudante, y le dijo: para el columpio necesitamos dos estructuras triangulares con las mismas medidas. AB es congruente con DE y AC es congruente con DF. Cada estructura triangular debe tener al menos una barra a manera de refuerzo, como GH es congruente y J. Emilio realizó la siguiente estructura de acuerdo con la descripción de Gerardo. Asignó 2 metros a las estructuras triangulares y 1.5 a las barras de refuerzo. De modo que puede observarse que AB es congruente con DE y AC es congruente con DF. GH es congruente con IJ. AG es congruente con DI. Y AH es congruente con DJ. Observen la estructura del columpio. ¿Cómo son entre sí las estructuras ABC y DEF? ¿Ambos triángulos son congruentes? ¿Podría determinarse que ambos triángulos son congruentes por el criterio LLL? En toda la estructura del columpio, ¿encontraron otros triángulos congruentes por el criterio LLL? Veamos nuevamente la estructura del columpio. ¿Qué triángulos son congruentes por el criterio LLL? Así es, el triángulo AGH es congruente con el triángulo DIJ, porque tienen sus tres lados correspondientes iguales. Es decir, GH es congruente con IJ, AG es congruente con DI, AH es congruente con DJ. Ahora veamos el caso de que alguien diga que si LLL es un criterio de congruencia, también lo es LL. ¿Será eso cierto? Consideremos una circunferencia
cuyo radio desconocemos. C es el centro de la circunferencia y a su vez este es uno de los vértices de los triángulos ACB y SD. Observamos que CB, CA, CD y CE tienen la misma longitud, puesto que estos son a su vez radios de la circunferencia. ¿Lo notaste? Sin embargo, aunque ambos triángulos tengan dos lados iguales, estos no pueden ser congruentes, ya que su tercer lado correspondiente, que es BA y DE respectivamente, no miden lo mismo. Esto lleva a que LL no es un criterio de congruencia. ¿Te diste cuenta de que para probar que LL no es un criterio de congruencia, ocupamos un ejemplo en donde se observó que se cumplía la congruencia de dos lados, pero no la congruencia de dos triángulos? Esto es lo que se denomina un contraejemplo, es decir, un ejemplo que prueba la falsedad de un enunciado. Con esto queda probado que no se puede determinar que dos triángulos son congruentes por tener dos lados iguales. Resolvamos un último problema. ¿Será el triángulo ABD congruente con el triángulo ACD? La información con la que contamos es que el triángulo ABC es isósceles. Recordemos que el triángulo isósceles tiene dos lados iguales. También nos indican que AD es la altura del triángulo ABC. Sabemos que la altura es un segmento que une un vértice con el lado opuesto y este a su vez es perpendicular. Y como último dato nos indican que D es el punto medio de BC, es decir, divide en dos partes iguales al segmento BC. Con la información dada, podrías determinar que el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD. Marquemos los lados homólogos correspondientes iguales con base a la información antes dada. AB es igual a AC por ser los lados de un triángulo isósceles. AD, que es la altura del triángulo isósceles, que es a su vez lado del triángulo ABD y lado del triángulo ACD. Por último, si D es el punto medio de BC, entonces BD y CD son iguales. Por lo tanto, el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD por el criterio LLL, es decir, tienen sus tres lados iguales. Estamos por terminar. Ahora observa a tu alrededor. ¿Tienes algunos triángulos cerca o algo que forme la figura de un triángulo? Si lograron encontrar algunos, pregúntense, ¿son triángulos congruentes? Vamos a recordar algunos de los términos aplicados en esta sesión. Les sugiero que los escriban en su cuaderno con sus propias palabras. Nomenclatura. Son símbolos para designar elementos de figuras geométricas. Clasificación de triángulos. Los triángulos son figuras planas de tres lados, tres ángulos y tres vértices. La suma de sus ángulos interiores es 180 grados. Estos se clasifican según sus lados en equilátero. Todos sus lados son iguales. Isósceles.
tienen dos lados iguales. Escaleno, los tres lados son distintos. Según la medida de sus ángulos, están el triángulo acutángulo, tienen tres ángulos agudos, es decir, menor de 90 grados. Rectángulo, tiene un ángulo interior recto, es decir, de 90 grados. Obtusángulo, un ángulo interior obtuso, es decir, mayor de 90 grados. Congruencia, dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y mismo tamaño, sin importar su posición. Criterios de congruencia. Los criterios de congruencia sirven para establecer que dos triángulos son congruentes con un mínimo de condiciones. Para concluir, hagamos un ejercicio de cálculo mental. Recuerden que el cálculo mental es parte fundamental de matemáticas, ya que es una estrategia para desarrollar el pensamiento numérico y además nos ayuda para mejorar la concentración y la agilidad mental. La actividad que realizaremos es la siguiente. Observa que hay varios triángulos y estos tienen dentro un número. Yo diré un enunciado como por ejemplo, multiplica la cantidad que esté dentro de la pareja de triángulos isósceles. Entonces, ustedes deberán buscar la pareja de triángulos isósceles y realizar la operación que indiqué en el enunciado. En este caso, es multiplicar la cantidad que está dentro de esos triángulos. Si observamos, los triángulos que son isósceles tienen el número 9 y el 1. La respuesta a la multiplicación es 9. Ese resultado lo mantendrás guardado en tu mente, de modo que cuando te diga los siguientes enunciados, sumarás los resultados de cada uno de ellos. Al final, si identificaste los triángulos y realizaste las operaciones correctas, todos tendremos la misma respuesta. Recuerda que el resultado final es la suma de las respuestas de los enunciados. Realice el ejercicio sin necesidad de usar lápiz, cuaderno o calculadora. Esto es cálculo mental. Iniciamos, pon mucha atención. Multiplica la cantidad que está dentro de la pareja de triángulos equiláteros. Guarda el resultado en tu mente. Siguiente, suma la cantidad que esté dentro de la pareja de triángulos rectángulos. Guarda el resultado en tu mente. Último enunciado. Divide la cantidad que está dentro de la pareja de triángulos escalenos. Ahora recuerda que el resultado final es la suma de las respuestas de los tres enunciados. ¿Lo tienes? Exacto, el resultado final es 18. ¿No obtuviste 18? Veamos qué sucedió. Multiplica la cantidad que está dentro de la pareja de triángulos equiláteros. 2 por 7 es igual a 14. Suma la cantidad que está dentro de la pareja de triángulos rectángulos. 3 más 0, 3. Divide la cantidad que está dentro de la pareja de triángulos escalenos. 5 entre 5 es igual a 1. Si sumamos los resultados de los enunciados, tenemos que 14 más 3 más 1 es 18. Cuando tengan oportunidad, practiquen el cálculo mental. Mejorará la concentración y la agilidad mental.
Ahora vamos a repasar lo aprendido en esta sesión, cuyo propósito fue identificar la congruencia de triángulos. Recuerden que dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y mismo tamaño, aunque presenten diferente posición. También vimos que existen 3 criterios de congruencia que sirven para establecer que dos triángulos son congruentes con un mínimo de condiciones. Y hoy nos enfocamos solamente en uno, que es el criterio LLL. Dos triángulos son congruentes si tienen los 3 lados iguales. Además, usamos un contraejemplo para probar que LL no es un criterio de congruencia. Los invito a ver el siguiente video. Con este repaso, espero hayan consolidado los aprendizajes adquiridos en esta sesión. A continuación, es momento de lanzarte 2 retos. El primero, busquen en su casa figuras que sean congruentes. Por ejemplo, las ventanas, los platos, los libros. Anoten en su cuaderno todas las que encuentren. Les sugiero que antes escriban la fecha y el título de la lección, que fue congruencia de triángulos. El segundo reto es revisar en su libro de texto el aprendizaje visto hoy, con la finalidad de que profundicen en lo aprendido. Les recomiendo buscarlo en el índice, les será más fácil encontrarlo. Hemos terminado. Soy la maestra Brenda y recuerda, sin autodisciplina el éxito es imposible. Sigan pendientes de las próximas lecciones de Aprende en Casa 2. Fue un placer estar con ustedes. ¡Hasta la próxima!